Delta cancela más de 7.000 vuelos como consecuencia del fallo informático del CrowdStrike y el Departamento de Transporte de Estados Unidos anuncia la apertura de una investigación. Si la mayoría de las aerolíneas se recuperaron del incidente y reactivaron los vuelos después de varias horas, ¿por qué a Delta le tomó varios días volver a la normalidad? Lo discutimos. Y para analizar este tema, saludamos y ya le damos la bienvenida a Eddie Micheli, analista de aviación y presidente de Global Aero Resources Group. Eddie, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa. ¿Qué le pasó a Delta a diferencia de otras aerolíneas que tuvo un problema mucho más grande? Correcto, Iván. El problema grave que ha estado sucediendo y que la más afectada fue Delta fue precisamente por un programa que está basado en nuevas versiones de Windows. Sin hablar mucho del tema técnico de computación, podemos decir que estos programas afectaron todo lo que se refiere a las reservas de boletos y, por sobre todo, la planificación de vuelos. Entonces, al estar paralizado el sistema de estas líneas aéreas, obviamente ellos no tienen ninguna alternativa más que cancelar los vuelos. Y repito, Delta ha sido la más afectada y todavía se están intentando recuperar de todas estas cancelaciones con pasajeros bastante preocupados y obviamente muy alarmados por esta situación, sobre todo con los reembolsos. Pero esto que a Delta le ha pasado y que ha sido más grave que otras compañías, ¿tiene que ver con el volumen de la compañía, con que los sistemas de Delta tienen alguna diferencia, alguna deficiencia con respecto a otras aerolíneas? Porque varias aerolíneas tuvieron este problema por la caída del CrowdStrike, pero al poco tiempo pudieron volver a operar. Delta todavía no logra volver a su funcionamiento previo a esa caída. Exacto, porque Delta tiene este programa enlazado o digamos comunicado directamente con muchos departamentos, no solamente reservas, planificación de vuelos, mantenimiento. Entonces, cuanto más carga hay dentro del programa, más se afecta. Y todavía, inclusive, tengo entendido que hay reportes en el área de mantenimiento, los récords, que no pueden todavía estar al día. Por eso es que hay muchos aviones que, si bien están listos para volar con tripulaciones, no pueden ser despachados porque no está el sistema de computación listo para que el despacho sea acorde con las especificaciones de la línea aérea y de la Agencia Federal de Aviación. ¿En cuánto tiene que ver la automatización de todo el sistema de aviación y en sus fallas o en la no previsión de lo que pueda fallar? Hemos pasado de un sistema más, digamos, para ponerlo en términos más comunes, analógico, y ahora está todo automatizado y cuando eso falla tenemos estos problemas. ¿Cuánto tiene que ver la automatización de los sistemas y quizás también ahorrar costos por esos lados con estos problemas? Sí, evidentemente la automatización se ha creado no solamente para ahorrar costos, sino también para facilitar y hasta expeditar ciertos trámites. Recordemos que un plan de vuelo y una reserva hasta no hace mucho tiempo se hacía manualmente. Los aviones se despachaban manualmente. En otras palabras, en lugar de usar la computadora, la gente usaba la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Al automatizarse todo, inclusive los aviones hoy en día que están automatizados, la tarea o la labor humana ha decrecido, ha contribuido en mucha menor escala a lo que es hoy en día la dependencia en la automatización. Y, por ejemplo, mucha gente me ha dicho si podemos comparar esto con lo que sucedió con Southwest Airlines hace un año, un par de años. No fue sistema de computación, sino fue precisamente porque no tenían personal, no tenían tripulaciones para los aviones. Y también lo que sí debo decir es que este tipo de sistemas ha caído y ha sido, la gran culpa de las caídas en los sistemas del control aéreo aquí en Estados Unidos, en varios aeropuertos o en varias zonas. La vulnerabilidad existe y por lo que estamos viendo no hay planes de contingencia adecuados para que puedan solventar estos problemas. Justamente ahí es donde quería meterme. Te iba a preguntar por los planes de contingencia, los sistemas de redundancia, que se llama para poner un sistema en funcionamiento cuando el otro se cae.
¿Eso es lo que está fallando? ¿Es lo que no está previsto todavía porque estamos en una fase quizás temprana de la automatización? ¿Cómo lo ves? Yo escuché la entrevista que se le hizo al secretario de Transporte aquí en Estados Unidos y por primera vez veo que esa entidad gubernamental está tomando cartas y que finalmente se ha dado cuenta de que la crisis ha escalado a un nivel que no se pueden dejar de lado los planes de contingencia. No podemos ver, por ejemplo, que se caiga un sistema de control aéreo cuando tenemos aviones en el aire y tampoco podemos tolerar que se caiga todo un sistema afectando las líneas aéreas, dejando a cientos de miles de pasajeros varados. Tiene que existir un plan de contingencia y la vulnerabilidad, repito, existe a ese nivel porque no hay plan B para una situación que está latente para que pueda caerse absolutamente todo. Hablemos un poquito ahora del dinero, hagámosle honor al nombre del programa. ¿En cuánto pueden llegar a ser las pérdidas para Delta por todos estos problemas? Se habla de un número muy preliminar de más de 160 millones, pero seguramente esa cifra va a seguir extendiéndose con el correr de los días. Y también, ¿qué pasa con las pérdidas de los pasajeros? ¿Cuánta plata, cuánto puede, digamos, tener de pérdida todo este problema? Bueno, los números, tú lo acabas de decir, empiezan en 150, 160 millones y puede llegar hasta billones. Todo depende de hasta cuándo esta crisis o esta caída del sistema afecta a Delta y a las otras líneas aéreas. Eso no se puede predecir, pero lo que sí se puede decir en estos momentos es que justamente por una caída del sistema, las líneas aéreas no pueden permitir que esto suceda porque obviamente las pérdidas van a ir incrementándose. Lo que sí es importante reiterarle al público, al pasajero, que si bien hay una ley federal que salió hace un par de meses donde se les obliga a las líneas aéreas a reembolsar en caso de cancelaciones, esta ley aún no ha sido aprobada. Dicen que va a salir en el año 2025, el año que viene, pero hasta el momento no hay ley federal que proteja al pasajero. La única ley que existe es si la compañía no puede llevarlo de punto A a punto B, tiene que endosarlo en otra empresa o si no, devolverle el dinero por ese segmento. Y el problema o las quejas de los pasajeros, Iván, es que obtener esos reembolsos por parte de las líneas aéreas en este momento es un proceso engorroso que puede demorar meses y eso debe determinarse. El pasajero tiene que tener su dinero inmediato para poder efectuar una compra en otra línea aérea o disponer de ese dinero como el pasajero quiera. Eddie, te pregunto justamente por último sobre este tema. ¿Qué consejo podemos darle a los pasajeros que sufren estos problemas? ¿Cómo hacen valer sus derechos? ¿Cuándo pueden reclamar? ¿Cuándo tienen que reclamar por el dinero en cash? ¿Cuándo tienen que poder aceptar millas, traspasos y otros beneficios que ofrecen las aerolíneas para evitar dar dinero en cash? ¿Cómo podemos guiar a los pasajeros para que puedan hacer cumplir sus derechos? Sí, lo único que les tengo que decir, porque hay mucha confusión, si el vuelo se cancela porque la línea aérea lo cancela, ya sea mantenimiento, falta de personal o se caen los sistemas de computación, sí, el pasajero tiene derecho que lo endosen. Endosen quiere decir que lo transfieran a otra línea aérea que tiene código compartido con esa empresa o que le otorguen el dinero. Pero repito, no sé cuánto tiempo puede suceder o puede pasar hasta que le reembolsen el dinero. Ahora bien, si el vuelo se cancela por una tormenta de nieve, meteorología o porque se cae el control aéreo, que nada tiene que ver con las líneas aéreas, cuidado porque ahí hay un gran signo de interrogación y las líneas aéreas no tienen derecho a reembolsarle. Ellos pueden decir, esperamos hasta que se mejore el tiempo, hasta que el control aéreo vuelva a su normalidad, pero el pasajero tiene muy pocos derechos en esas situaciones. Eddie, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poquito qué es lo que ha sucedido con Delta. Era Eddie Michele, analista de aviación y presidente de Global Aero Resources Group. Gracias por estar hoy aquí en el programa. Un gusto.